Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Javier Pérez Caram, un agente de bienes raíces acá en la ciudad de Nueva York y estoy muy emocionado por esta nueva alianza con FinHabits de traerles a ustedes una serie de videos para prepararlos financieramente y mentalmente para ese proceso de comprar una casa, una de las mayores inversiones que van a hacer en su vida. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo sumamente importante en estos momentos para cualquier persona que se está preparando para comprar una casa. Yo sé que Carlos García, el presidente de FinHabits, ya les ha traído algunas presentaciones y yo les quiero hablar específicamente hoy de los intereses y las tasas de intereses hoy en día, porque están muy volátiles, van arriba y van para abajo y me parece importantísimo que la persona que va a comprar se familiarice con los conceptos y cómo les ayuda o les afecta la compra de una casa. Primero empecemos por qué es una tasa de interés y por qué la tenemos, ¿no? Cuando uno va a financiar una casa, la primera compra, la segunda o la tercera, normalmente el banco te va a financiar entre el 80 y el 90% de la compra y tú vas a traer una cuota inicial. El banco gana dinero por medio de ese interés que se le va agregando al monto que ellos te presten, ¿no? Entonces de ahí vienen las tasas de intereses, así es como funcionan. Hoy en día están muy volátiles, pues porque, bueno, todos sabemos que la economía ha estado un poco cambiando, transicionando en una nueva realidad y estamos viendo tasas de intereses altas y las vemos también que a veces bajan mucho y a veces suben mucho. Entonces muy distinto a lo que era hace 2 o 3 años, donde se podía contar con una tasa de interés relativamente estable. Hoy en día está uno ajustándose todo el tiempo. Ahora, mucha gente me pregunta todo el tiempo en qué se basan esas tasas de intereses, por qué suben, por qué bajan, qué es lo que determina esto. Las tasas de intereses están basadas no en los intereses que estamos escuchando que cambian día a día por el Banco Federal. Las tasas de intereses, de hecho, están basadas en el interés a largo plazo, que se mide por medio del bono de tesoros de Estados Unidos a 10 años. Que en inglés es el 10-year Treasury. Los bancos agarran ese número y le agregan una ganancia y eso es lo que se convierte en la tasa de interés que los compradores van a tener en sus hipotecas. Y lo que determina el costo de ese 10-year Treasury, de ese bono del Tesoro de Estados Unidos, es el mercado, el riesgo que los grandes inversionistas, los inversionistas institucionales, consideran en base a la economía en general. Hoy en día la economía se siente riesgosa, entonces ese número está hacia arriba. Normalmente entre ese número y lo que el banco va a cobrar es alguna cosa entre el 2 y el 3%. Nos vemos hoy en día en una tasa de interés alrededor del 6% en el momento de esta grabación. Eso seguro va a cambiar para cuando ustedes lo estén viendo, aunque lo vean ahora más tarde, porque realmente los intereses son volátiles. Otro concepto bien importante que tienes que saber como comprador. Hay una diferencia entre la tasa de interés y lo que vas a leer como APR, en inglés el Annual Percentage Rate y en español la tasa anual de interés. El APR siempre va a ser un poco más alto porque incluye todos los costos agregados a una hipoteca y no solo el interés, costos de cierre, puntos comprados, en algunos casos el seguro de la hipoteca, no el seguro de casa, que eso es un costo aparte. El seguro de la hipoteca es cuando financias menos del 20% de tu propiedad. Todos estos costos van a estar en el APR. Ese es el número que te interesa, ese es el número real. La tasa de interés es importante saberlo porque es la base de todo, pero lo que va a salir de tu bolsillo es el APR. Presta atención a eso y cuando hables con tus prestamistas, con los bancos, asegúrate de saber exactamente cuál es el APR y cómo afecta tu pago mensual. Ahora, ¿cómo te afectan estas tasas de intereses si eres comprador? Primero que todo, estas tasas de intereses son universales. Esto es verdad en California, en Texas, en Nueva York, en Miami, no importa dónde estés en los Estados Unidos. Esto es una tasa que normalmente está seteada federalmente. Algunos estados van a tener ayudas distintas en los down payments o ayudas distintas para bajar quizá estas tasas de intereses, algunos programas, pero cuando tú escuchas sobre el mortgage payment o el APR o el interest rate, están hablando de la globalidad de los Estados Unidos. Ahora, saliendo de la parte técnica y entrando en cómo te va a afectar esto a ti personalmente, por cada punto de interés extra que hay en una hipoteca, el pago puede subir hasta un 10% del costo general de la propiedad. En algunos casos hasta doblando el pago mensual que puedas hacer.
Esto es inevitable porque sencillamente las tasas de interés se están moviendo. Una de las grandes cosas que puedes hacer para asegurarte de tener la mejor tasa de interés es mantener tu crédito impecable. Y cuando estoy hablando del crédito impecable, no estoy hablando nada más de pagar todo lo que tienes que pagar. También está el DTI, Debt to Income Ratio, o la relación entre deuda e ingresos. Y empezando este año, los bancos que estén haciendo una cosa que se llama conforming loans, que son las hipotecas que tienen backing del gobierno federal, van a también estar viendo esa relación entre ingresos y deuda para determinar qué tasa de interés vas a recibir. Esto es nuevo, no estaba pasando el año pasado. Así que presta atención a eso cuando hables con tus prestamistas. Asegúrate de tener ese balance menos del 30% de tus deudas y trata de mantenerlo a menos del 27 o el 20% de tu ingreso. La segunda cosa súper importante para mantener una tasa de interés relativamente baja con lo que existe en el mercado. Habla con varios prestamistas, no solo con uno. Entre ellos normalmente tratan de bajar la tasa de interés para ser los que tú decidas contratar para tu hipoteca. Luego, por otro lado, cuando hables con ellos, asegúrate de entender todos los productos que tengan, porque normalmente van a tener no solo tu 30-year fix o tu préstamo 30 años, quizá tengan a 15, quizá tengan una cosa que se llama interest only, que no es para todo el mundo, pero para algunas personas funciona muy bien. Y todos estos productos, porque todos tienen distinto riesgo para el banco, van a tener distintas tasas de interés. En algunos casos el 30 años es mejor que el 15, en algunos casos uno que tiene un interés ajustable durante el tiempo puede ser menor. No hoy en día, pero yo no sé cuándo estás viendo este video, así que habla con tu banquero, habla con tu prestamista y asegúrate de entender todos los productos que tengan disponibles para ti. La tercera cosa que puedes hacer que te va a ayudar enormemente en bajar tu tasa de interés o en bajar tus pagos mensuales, que al final esa es la meta real de bajar las tasas de intereses, es poner un pago inicial, una cuota inicial mucho mayor del 20%. Esto te va a bajar inmediatamente el dinero que tomas prestado y obviamente te va a bajar el dinero que el banco te va a cobrar por prestártelo. Si pones menos del 20%, sí se puede hacer, se puede poner hasta un 5% dependiendo del producto de préstamo que utilices. El único problema que viene con eso es que, bueno, te están prestando mucho más, entonces vas a tener que pagar más mensualmente y encima de eso vas a tener que pagar un seguro de hipoteca o un mortgage insurance, que es un mandate, está mandado por el banco y no puedes decidir cuáles, ni siquiera puedes salir a compararlos, sino que el banco te dice, este es el que tienes que hacer y ese es el que tienes que utilizar. Puedes dejar de pagar ese mortgage insurance cuando tu equity de la casa, el capital que tienes en la casa, llegue a ese 20%, pero antes de eso vas a tener que seguir pagándolo. Y es tu responsabilidad recordarle al banco, hey, llegué al 20%, este es el valor de la casa, deberías de revisar eso todos los años para saber exactamente cuánto equity tienes en tu propiedad. Y luego hay tres otras cosas que puedes hacer que son un poco como que pro movements, son esas cosas que realmente tienes que tener a alguien de tu lado, como un abogado y un agente que sepan de estas cosas. Una de ellas es, tú puedes comprar puntos bases, puedes pagar más antes del préstamo como costos de cierre, y entonces tu banco baja los puntos que te están cobrando. Normalmente empiezan por 0.15% o un 0.25%, podrías llegarlo hasta el 1%, dependiendo de cuánto quieres comprar de esos puntos bases. La segunda cosa, que también es medio pro, es entender productos de préstamo no tradicionales. Esto normalmente los bancos grandes no los van a tener, pero si hablas con un mortgage broker, un corredor de hipotecas, un corredor de préstamos, ellos van a tener productos que son fuera de lo que normalmente el banco tradicional te ofrecería. Ahora, estos productos no están backed no están garantizados por el Banco Federal, sino que más bien son prestamistas privados que pues se están sentados en dinero y lo están poniendo a producir de esta forma. Y el tercer producto, que también es un poco advanced, pero está disponible y es muy importante en estos tiempos cuando las tasas de intereses son tan altas, es asumir el préstamo de otra persona. La persona que es dueña de esa casa, en algunos casos, no todos,
uno puede llegar y comprar la casa y asumir ese préstamo, asumiendo que el banco que tiene ese préstamo, que está manejando ese préstamo, lo permita, por supuesto. Pero podrías de hecho entrar en una casa y comprarla al 3% o al 4%, que es lo que la mayoría de las personas que compraron hace más de 2 o 3 años tienen. Ahora, si eres vendedor, ya tú compraste la casa y ahora quieres ponerla en el mercado, ¿cómo te afectan estas tasas de intereses? Bueno, primero, probablemente tengas que comprar del otro lado, entonces pues, all of the above. Segundo, dependiendo del precio de tu casa, vas a tener menos compradores disponibles. No porque no quieran comprar tu casa o no porque no quieran pagar el precio que tú estás pidiendo. Sencillamente los números no dan. Ellos tienen un pago mensual que van a poder hacer y el pago mensual normalmente corresponde a un precio de compra. Si eres comprador, asegúrate de entender qué está pasando en tu mercado en este momento. No qué pasó hace un año, no qué pasó hace 2 años, qué está pasando en tu mercado en este momento. Para eso tienes que consultar a un profesional, bien sea un agente o un perito local, pero seguro alguien local. Y hay algunas otras cosas que puedes hacer como vendedor también para hacer que tu casa sea más apreciada por los compradores. Una de ellas es si tienes un tipo de hipoteca que pueda ser asumida por un comprador, déjaselo saber. No esperes hasta el último momento. Esta puede ser la diferencia para un comprador decidir comprar tu casa o irse por otra casa, que quizás sea más pequeña, quizás no sea la que ellos quieran, pero tu casa pues les va a costar más. Si tienes un crédito que ellos puedan asumir, repentinamente el valor de tu casa puede ser muchísimo mayor. También puedes considerar hacer concesiones para que el comprador pueda comprar esos puntos de lo que estaba hablando anteriormente y bajar su tasa de interés. No siempre es posible desde el punto de vista de lo que quiera hacer el vendedor, pero son algunas de las cosas y estrategias que podrías hacer. Y luego, importantísimo, que no tiene tanto que ver con las tasas de interés, sino en líneas generales, asegúrate que tu casa esté impecable, porque independientemente de cuánto la gente quiera pagar por una casa, la primera impresión es la que más les afecta en esa decisión de compra. Si tú tienes la casa impecable y puedes hacer alguna de las otras 3 cosas que yo dije, inmediatamente vas a estar por encima de cualquier otro vendedor en tu vecindario. En conclusión, las tasas de intereses están volátiles. Esa es una nueva realidad y nada lo va a cambiar. Consulta con tus prestamistas, con tus bancos, no tomes decisiones aceleradas. Por favor, entiende todos los productos que estén disponibles para ti. Y lo más importante realmente, a menos que seas un inversionista profesional, no bases tu compra en las tasas de intereses. Básalas en tus necesidades personales y en saber que puedas, de hecho, hacer los pagos mensuales sin destruir tu economía. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y vernos. Les recuerdo que aquí en FinHabits tienen una cantidad de videos para ayudarlos en su camino financiero. Y bueno, y si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre real estate, bienes raíces o bueno, economía en general, aprovechen el foro, déjenlos aquí, hagan sus preguntas y nosotros les responderemos con la mejor información que tengamos disponible. Gracias.